Bueno, el día de hoy, primero siéntense, por favor. Tenemos un enlace a Acapulco con Sebastián Ramírez y con la gobernadora Evelyn Salgado, porque hemos estado haciendo una serie de intervenciones en la costera, que son parte de Acapulco se transforma contigo, ese plan que hicimos después del huracán John, y ahora para las vacaciones de diciembre pues van a encontrar muy bonita la costera. Entonces ellos nos van a platicar de qué se hizo y después pasaríamos un video. Después de eso viene el director del SAT, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno y la procuradora fiscal. Nos van a presentar de manera breve el avance, digamos, de el pago que tiene que hacer Grupo Salinas a partir de la resolución de la Corte. Queremos que sea muy claro los tiempos y a qué tiene derecho también el Grupo Salinas a partir de la resolución de la Corte, para que todos estén enterados. Es un asunto informativo y lo va a presentar el director del SAT. Y después está aquí Jesús Ramírez, coordinador de asesores, por un documento muy interesante que sacó Banco Mundial, nos va a presentar los resultados de cómo creció la clase media en el país con la Cuarta Transformación. Muy interesante. Entonces, como ven, pues es un día de mucha información y vamos a cerrar, como siempre, con Suave Patria, con Bulmaro. Bueno, vamos primero con el enlace con Sebastián y Evelyn. No se escucha, Sebastián. ¿Se escuchan? Ahora sí. ¿Listo? Buenos días, presidenta, ahora sí. Adelante. Buenos días, presidenta. ¿Se oye? ¿Los oyen? Sí, sí los oímos. Ahora, perdón, listo, gracias. Bueno, aquí está, presidenta, la saluda, está la gobernadora, nuestra gobernadora Evelyn Salgado del estado de Guerrero, la presidenta municipal, el oficial mayor, Alan, el director de Fonatur Infraestructura. Estamos muy contentos el día de hoy porque estamos inaugurando la rehabilitación de la costera Miguel Alemán. Nos acompañan el día de hoy pues distintos representantes de los diversos sectores de Acapulco, de los hoteleros, de los restauranteros, de los prestadores de servicios turísticos, los trabajadores de Fonatur que hicieron esta rehabilitación. Y queremos informarle, presidenta, con mucho orgullo, que pues esta intervención forma parte del programa Acapulco se transforma contigo, que usted inició y decretó el 17 de enero de este año. Esta intervención tiene 3 componentes: movilidad segura para los peatones y renovación urbana, iluminación e infraestructura verde y medio ambiente. En movilidad segura, presidenta, informarle que se renovaron 2.700 metros cuadrados de concreto hidráulico, se renovaron 13,000 metros cuadrados de banquetas que se encontraban en mal estado y que han sido adecuadas para que personas con discapacidad, adultos mayores y todo tipo de personas con movilidad limitada puedan caminarlas libremente. Se han rehabilitado 2.300 metros cuadrados de guarnición, se renovaron 1.365 metros de baldosas, se instalaron 282 nuevos volardos, 32 nuevos parabuses, se renovó la señalética vertical y horizontal, se establecieron 11 cruces seguros para evitar accidentes viales, se instalaron 34 figuras lúdicas y se sustituyeron 400 metros de drenaje.
En materia de alumbrado público, quiero decirle con mucho orgullo que la costera está iluminada por completo. Instalamos 800 luminarias solares que son ecológicas y que se instalaron tanto para el arroyo vehicular como para la banqueta. Y en materia de infraestructura verde, instalamos 125 jardines de lluvia, que son 2.500 metros cuadrados nuevos de área verde. Ahí donde había concreto que estaba de más, se levantó, se puso área verde para favorecer la permeabilidad. Instalamos 9.700 metros de pasto nuevo, 60.000 plantas nativas, 300 árboles y 11 kilómetros de riego automatizado. Presidenta, finalmente recordar que el Marinabús, aquí está nuestro director de la Cipona, que lleva la Secretaría de Marina, ya está funcionando. Diario hace 4 viajes desde el Zócalo a Puerto Marqués, y los compromisos que usted hizo con Acapulco se están cumpliendo. Decirle a la gente, y aprovechamos que la mañanera es muy vista, que es el streaming el más visto del país, para invitar a todo mundo a que venga a pasar sus vacaciones a Acapulco. Acapulco está más que listo para recibir a la gente. Acapulco está de pie y los espera con los brazos abiertos. Muchas gracias, presidenta, y le doy la palabra a la gobernadora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, querida presidenta. Le mandamos un fuerte abrazo y un fuerte aplauso. Aquí todos los compañeros de Fonatur, compañeras y compañeros del bello puerto de Acapulco. Estamos aquí en nuestro pulmón verde, en el emblemático Parque Papagayo, y bueno, pues me acompaña mi querido compañero, que es ya muy acapulqueño, Sebastián Ramírez, y a todo el equipo. Un fuerte aplauso a Sebastián. Muchas gracias, Sebastián. Acapulqueño 100%. Y estamos pues supervisando todos los avances que ya ha hecho todo el equipo de Fonatur, la infraestructura pública, todo lo que ya mencionó nuestro compañero Sebastián. Efectivamente, hoy el Hogar del Sol pues brilla con más fuerza que nunca, gracias al extraordinario trabajo que usted está realizando, y también a través del Gobierno de México, de todas nuestras compañeras, de todos nuestros compañeros. Agradecemos también a Fonatur porque hoy contamos con senderos seguros para todas las mujeres, iluminación, accesos de playa remodelados, nuevos espacios públicos, pero aparte son abiertos y gratuitos para todas y para todos. El Marinabús, una nueva imagen urbana de esta zona turística que tantas alegrías nos ha regalado a todas las familias de Acapulco, de México y del mundo. Y desde el Gobierno del Estado, decirle, querida presidenta, que seguimos también trabajando. Hoy tenemos un Parque Papagayo lleno de vida, totalmente rehabilitado, para que lo visiten las familias, para que disfruten de este pulmón verde que es de todas y de todos. Nuestras principales vías, como la Escénica, Boulevard de las Naciones, pues han sido rehabilitadas con reencarpetamientos, iluminación, señalética, mobiliario urbano, y recientemente también les invitamos a que conozcan 2 miradores nuevos, maravillosos, que están también aquí en la avenida Escénica. Las colonias también han sido intervenidas. No nada más la parte de la costera, que es muy importante este programa de rehabilitación urbana en la costera, pero también se están interviniendo las colonias, los barrios. Tenemos ya 200 murales de gran formato que recuperan pues la identidad de Acapulco. Hemos recuperado también a través del programa Juntos Pintemos Acapulco más de 5,300 viviendas. Y hoy, querida presidenta, Acapulco no solo está de pie, sino que Acapulco hoy brilla con una nueva luz, con una luz de esperanza, gracias al apoyo incondicional
de su gobierno, a su solidaridad y a su cariño por este puerto maravilloso. A todos los que nos ven, porque ya lo comentó Sebastián, que hay que aprovechar el espacio, a todas y a todos los que nos ven, que están en diferentes ciudades o incluso países, les decimos: vengan a Acapulco, no pasen frío, ya no estén pasando más frío, vengan aquí donde está el clima maravilloso, el sol, la bahía más hermosa del mundo, y el agradecimiento es la memoria del corazón. Y en el Hogar del Sol, aquí en Acapulco, nunca vamos a olvidar todo el apoyo y todo el cariño que nos ha brindado y que ha transformado el presente y el futuro de nuestro puerto. Agradezco también a la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, a todas las compañeras, compañeros prestadores de servicios turísticos, líderes de cámaras empresariales, hoteleros, restauranteros, al pueblo acapulqueño, que es un pueblo resiliente, que es un pueblo de lucha y que hoy tenemos una esperanza renovada. Vengan todas y todos a Acapulco, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Le mandamos un fuerte abrazo y la queremos mucho, querida presidenta. ¡Viva Acapulco! ¡Viva! ¡Viva! Gracias, Sebastián, gracias, Evelyn, gracias, Abelina, y gracias a todos los que hicieron posible. Vamos, si les parece, pasamos el video. ¿Te parece, Sebastián, o algún otro tema? Sí, presidenta, gracias. Adelante. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos con el SAT. Muchas gracias, presidenta. No había visto a Ariadna. Listo. Muy buenos días a todas y a todos. La siguiente lámina, por favor. El día de hoy vamos a compartirles una breve actualización de los adeudos fiscales de dos empresas y la lectura va a ser de izquierda a derecha. Vamos a empezar donde dice SAT 2013-2018. Les recordamos que entre 2013 y 2018 la autoridad fiscal determinó a través de resoluciones administrativas adeudos del impuesto sobre la renta correspondientes a los ejercicios 2008 a 2013. Toda vez que las pérdidas fiscales utilizadas por las empresas eran improcedentes. Posteriormente, las empresas impugnaron esta determinación ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual resolvió entre 2019 y 2023 que los adeudos determinados y confirmados por el SAT eran procedentes. De nueva cuenta, las empresas impugnaron la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa ahora ante el Poder Judicial de la Federación,
donde los tribunales colegiados en 2024 y 2025, como se muestra en la lámina, negaron el amparo confirmando la procedencia de los adeudos. Finalmente, las empresas acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la última instancia, la cual, como todos sabemos, el pasado 13 de noviembre desechó sus impugnaciones, confirmando de manera definitiva las resoluciones de los tribunales. Tras la resolución definitiva de la Corte, la autoridad fiscal tiene la obligación de continuar con el procedimiento de cobro, por lo que el mes que entra, en enero de 2026, se requerirá el pago por 51,000 millones de pesos conforme al Código Fiscal de la Federación. En caso de intención de cubrir el adeudo, los contribuyentes podrán solicitar ante el SAT, dependiendo del orden y esquema de pago, ajustes a la baja de hasta 39% conforme a la ley y a las sentencias de los tribunales. Ahora bien, es importante mencionar que de conformidad con el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, es obligación de todas y todos contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa como disponen las leyes, por lo que invitamos a estas empresas a realizar los pagos correspondientes. La siguiente lámina. Gracias. Nos encontramos el día de hoy aquí. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó al SAT, como ya lo comentamos, y el SAT va a notificar el requerimiento de pago en enero de 2026. Una vez que surta efectos la notificación del requerimiento de pago, inicia el plazo para el pago voluntario y el pago, de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes podrán solicitar a la autoridad lo que conforme a derecho proceda para realizar el pago. Gracias. Bueno, es importante que se conozca, porque ha sido tema en la mañanera, lo que dice la ley, porque a eso nos sujetamos nosotros. Entonces resolvió la Corte, como bien dice el SAT, se notifica en enero. Estas empresas tienen derecho, por como fueron las resoluciones de los tribunales previos, a solicitar descuentos, vamos a decirlo así, de acuerdo y de conformidad con el Código Fiscal. Entonces, se notifica en enero y esperemos que se pague, así de sencillo. Si no pagan, pues entonces ya viene otro proceso que ya sería tema posterior. Y realmente este tema nosotros es importante que se sepa que es un tema legal, jurídico, administrativo. Entonces, la siguiente información yo le voy a pedir a la Secretaría de Hacienda y al SAT que sigan informando sobre este tema ya en enero. Ya lo político es otra cosa. Ahora, como es de conocimiento, pues es importante que todos sepan qué es lo que viene hacia adelante. Entonces, por eso quisimos presentarlo aquí en la mañanera. Ha estado trabajando en todo ello, supervisando la Procuraduría Fiscal, porque es su responsabilidad, y de igual manera la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Bueno, este es el segundo tema que queríamos informar. Y ahora vamos, bueno, son dos temas adicionales. Uno, no sé si se acuerdan que habíamos quedado de hacer una revisión de los programas de bienestar, los programas sociales, lo que antes se llamaba programas sociales focalizados sobre todo. Y cómo nosotros, con la Cuarta Transformación, definimos programas de bienestar como derechos que hoy están en la Constitución. Eso nos lo va a presentar de manera breve Ariadna y después pasamos a lo de Jesús, a cómo ha aumentado la clase media en México con la Cuarta Transformación. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a platicar de cómo era la política social y cómo es la política de bienestar. Adelante. Gracias. Tenemos 10 grandes diferencias para encuadrar
con mucha claridad lo que antes sucedía y lo que hoy se hace como una política de Estado. En primer lugar, pues en el lado izquierdo de la lámina tenemos los programas o las estrategias que se implementaron, sobre todo en el periodo neoliberal. Tenemos lo que era Solidaridad con Salinas de Gortari, Progresa con Ernesto Zedillo, Oportunidades, los dos gobiernos del PAN, con el presidente Fox y Calderón, y Prospera con el presidente Peña. Lo enmarcamos porque, aunque eran dos partidos distintos, pero actuaban de la misma manera. Y cómo ahora se conduce esta política, que insisto, es una política de Estado. En primer lugar, era una política asistencial. Hoy nosotros estamos construyendo una política de derechos, porque estos derechos están en la Constitución, pasaron de ser un programa de bienestar a una política de derechos establecida en la Carta Magna. Otra gran diferencia muy importante es que los pueblos indígenas históricamente habían sido olvidados y hoy con la política de bienestar primero tienen un reconocimiento, como ya conocemos en la Constitución, pero no solamente como sujetos de derecho, sino como comunidades también sujetos de derecho, y les hemos dado la atención prioritaria frente a todos los demás. Pasaron de ser beneficiarios, como lo eran antes en la política pasada, a ser sujetos de derecho. Esto es muy importante porque vamos fortaleciendo la capacidad del pueblo de también exigir sus derechos, y por eso es tan importante que esté en la Constitución. La estrategia de programas focalizados en realidad era una estrategia de discrecionalidad política y electoral. Y lo que se definió como una política en los programas de bienestar es que tiende a ser universal. Ya son universales las pensiones, las 3 pensiones de adulto mayor, de las mujeres y de discapacidad, y también las becas. Estamos caminando hacia ello, porque en el pasado, pese a que hoy cuestionan de otra manera, era lo que sucedía. Y bueno, nosotros que venimos del movimiento y trabajar siempre en el territorio, pues éramos los que conocíamos cómo se operaban esos programas. Por eso la focalización no construye derechos, por el contrario. Y hoy tenemos políticas que tienden a ser universales, y no todos los programas lo son, pero tienden a ser universales y resolver problemas concretos. Las dádivas eran condicionadas, se entregaban despensa, cemento, varilla, cosas en especie que eran negocios de los funcionarios públicos, y hoy se genera un ingreso básico para las familias. Por eso es muy importante no solamente la dimensión de los programas, sino la cuantía de los montos individuales y la inversión social que se realiza año con año en los programas de bienestar. También se entregaban los recursos o las cosas a través de las organizaciones sociales o civiles, y hoy eso se terminó. Desde el 1 de diciembre del 2018, entonces el presidente López Obrador emitió un comunicado para que todo el gobierno tuviera un trabajo directo con el pueblo y no con intermediarios. Se acabaron los intermediarios y hoy las personas se registran a su programa, reciben su tarjeta de bienestar y cada bimestre o cada periodo se les entregan sus recursos, y hay esta relación directa del gobierno con el pueblo. También todo en este tiempo, creo que era la base fundamental de lo que creían los neoliberales, es que todo estaba
sujeto al mercado. Y nosotros consideramos que las comunidades deben actuar como sujetos de derecho y, por lo tanto, exigir lo que en derecho les corresponde. Ya se acabó ese esquema en donde los derechos eran una mercancía, así lo vimos en la salud, en la educación, que nuestra presidenta fue defensora de la educación pública y gratuita, y hoy estamos construyendo también ciudadanía desde otra lógica. Tenemos programas donde el pueblo ejerce los recursos, como este año el Fondo de Infraestructura a los Pueblos Indígenas, la escuela es nuestra, la clínica es nuestra, de tal manera que las comunidades también construyen sus derechos. Cambiamos del pago en efectivo, que era complicado, costoso, operativamente complejo, a tener una tarjeta a través del Banco del Bienestar que nos permite dispersar los recursos con toda transparencia. Y bueno, también algo muy importante, todos los programas estaban desarticulados. Cada programa funcionaba de manera individual, tenía su área administrativa, su área operativa, generando costos superiores. Y hoy hay una estrategia integral de los programas que coordina personalmente la presidenta, pero tenemos un gabinete de bienestar donde nos coordinamos entre todos. Y, entre otras cosas, la Secretaría de Bienestar funciona para apoyo operativo y llegar a los últimos rincones del país. No solo los programas que tenemos en bienestar, sino en general todos los programas. Estas son las 10 grandes diferencias, digamos, como hemos enmarcado nuestras diferencias con el pasado y con el presente. Ahora tenemos ejemplos concretos de cómo esto se ha materializado en beneficio de la gente. Adelante. Esta es la historia de la pensión de adultos mayores, que siempre he dicho que está muy ligada a la historia de la lucha por la transformación, porque cuando el presidente fue jefe de gobierno, entonces el licenciado Andrés Manuel, él estableció la pensión en el año 2001 y en ese tiempo todo el mundo, la derecha, la oposición, cuestionó esta decisión, ¿no? Y hemos visto muchos videos donde el entonces presidente Fox decía que no le diéramos recursos a los flojos, que se iban a quebrar las finanzas de la ciudad, y no, pues nuestra ciudad está de pie y siempre muy bien. Después de criticar la implementación de estos programas, en el 2007, con la llegada de Calderón y la falta de legitimidad a su gobierno, porque llegó a través de un fraude electoral, implementan la pensión. La copian, pero la copian mal, porque no es universal, se entrega a muy pocos en comunidades pequeñas, de menos de 2.500 habitantes, y se excluye a pensionados y jubilados con el argumento de que ellos tenían una pensión, pero esa pensión es producto del trabajo de ellos mismos, no es un programa del gobierno. A la llegada del presidente López Obrador en el 2018, pues esto cambia, la pensión se vuelve universal, es decir, se integra a todos los que no eran parte de esta pensión y se cumple un compromiso muy importante, que se duplicaría el monto de la pensión. Y bueno, hasta ahora que se mantienen los programas, en el 2024 el pueblo decidió la continuidad de la transformación y el compromiso muy trascendental de nuestra presidenta es que continuaran los programas y se fortalecieran como está sucediendo. Adelante. Y este es un ejemplo de cómo la inversión social para el monto individual de cada derechohabiente ha cambiado. En el 2018, esta pensión tenía 1,160 pesos de entrega bimestral. Hoy estamos llegando a 6,200 pesos en este diciembre y ya nuestra presidenta anunciará en su momento los incrementos de los programas. Adelante. Y esta es una gráfica de cómo sucedió en el sexenio de Calderón, el sexenio del presidente Peña y cómo ha sucedido en estos 7 años de gobierno de la transformación. Desde el inicio de la pensión se entregaban 1,000 pesos bimestrales. El gobierno de Calderón nunca lo incrementó, fue lo mismo, siempre fue el mismo monto. El presidente Peña incrementó a 160 pesos, eso fue lo que incrementó,
y bueno, después ya con los gobiernos en la transformación se ha incrementado esta pensión 5,040 pesos hasta llegar a 6,200. Adelante. Y esta otra gráfica también refleja pues la disposición a invertir en el pueblo. En la parte azul pues es el gobierno de Calderón, invirtieron 67,000 millones de pesos, con el presidente Peña 211,000 millones y solo en esta pensión. Y lo que llevamos de 7 años de gobierno, de la Cuarta Transformación, se han invertido 1,501 millones de pesos para la pensión de adulto mayor. Adelante. Ya me voy más rápido. En el caso de los beneficiarios, pues se han incrementado porque, como ya dije, la pensión se convirtió en una pensión universal, pero además nuestra dinámica demográfica nos lleva a que los adultos mayores es una población que proporcionalmente crece en comparación con el resto de la población. Por eso tenemos más derechohabientes, más inversión y se ha mantenido el aumento a los programas de bienestar. Adelante. Y solo me refiero a otra pensión, que es la de discapacidad, que esa no existía. Las personas con discapacidad no estaban en la agenda pública del gobierno y no había una política de Estado, siendo un grupo vulnerable de la población, muy importante que seguimos avanzando. Recordar que ya también es un derecho, pero también es un derecho la Constitución, el derecho a la rehabilitación, que es un derecho llave para las personas con discapacidad y que puedan alcanzar su autonomía. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias. Gracias. Jesús. Muy buenos días. Con permiso, Presidenta. Bueno, como resultado de la política social y de la política económica de este gobierno, que acaba de explicar la parte social, la Secretaría de Bienestar, pues presentaremos unos datos del Banco Mundial que dio a conocer en su último informe sobre pobreza y equidad, donde, la siguiente lámina, por favor, destaca el resultado en América Latina del crecimiento de la clase media y señala que México y Brasil son los países donde más creció la clase media. Este dato es importante, se ha dado énfasis en el resultado de la política económica y social de los gobiernos de la Cuarta Transformación, del presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum, de cómo se ha reducido la pobreza en más del 13%, y eso es una reducción histórica. Pero aquí encontramos un dato también histórico, que es el aumento de la clase media como no se había dado nunca en nuestro país. Entonces, de acuerdo al Banco Mundial, considera que la clase media es aquellas personas que ganan más de $17, alrededor de 340 pesos al día, y considera que son pobres las personas que pues tienen ingresos menores a $8.30, algo así como 166 pesos diarios. Entonces, esas son sus consideraciones técnicas para esta medición. Coincide totalmente con los datos del INEGI y con los que se tienen en las estadísticas nacionales, como lo vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. De acuerdo con estos datos, estos son datos del Banco Mundial, que considera que, por ejemplo, la pobreza en México en 2018 estaba, digamos, 35.5% de la población estaba por debajo del ingreso de los 166 pesos diarios, $17. Hubo un ajuste justo en 2016. La medición de pobreza y de ingreso y equidad se hace cada 2 años, por eso se da a conocer hasta ahora los datos del 24. Y bueno, yo decía, el 35% de la población se considera pobre y en el 2024, de acuerdo a estos datos del Banco Mundial, solo el 21.7% de la población en 2024 estaba en esta situación. Es decir, hay una reducción del 13.6%, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, que coinciden con los datos del INEGI, que considera que hubo una reducción del 13.4%.
Aquí lo interesante, que es el dato que no se conoce, que no se destaca y que queremos aquí dar a conocer a la opinión pública nacional, al pueblo de México y a la opinión pública internacional, en el sentido de que esta política económica y social también ha tenido beneficios en otros segmentos de la población y destacadamente el crecimiento de la clase media, que según el Banco Mundial pasó en 2018 del 27.2% de la población al 39.6%, es decir, aumentó 12.4% la clase media en México. Recordemos que son aquellas personas que ganan más de 340 pesos, 17 dólares, y que están consideradas como que no alcanzan a ser ricos, pero que tienen satisfechas todas sus necesidades, no tienen ningún tipo de digamos, de rezago social y ni de vulneración social. Esto es así. Si consideramos las estadísticas del INEGI, que es la siguiente lámina, podemos ver que coincide precisamente los datos, es decir, para el INEGI en la última medición, el 29% de la población es ahora, digamos, pobre, pero viene de una consideración de que en 2018 el 41.9% de la población se consideraba pobre. Entonces, esta reducción ha sido muy importante, más de 13 millones de personas dejaron de ser pobres y aquí pues 12 millones de mexicanos de 2018 a 2024 pasaron a formar parte de la clase media. Y este dato queremos destacarlo porque también la política económica pues ha mejorado las condiciones de vida de estas personas, no solo sacó de la pobreza a estos 13 millones de personas, sino también pudo, digamos, elevar las condiciones de vida de otro segmento de la población que hoy no tiene, digamos, vulnerabilidades sociales, que puede, digamos, satisfacer sus necesidades de la canasta básica y sus necesidades familiares sin necesidad de ayudas sociales o de transferencias. Esto también tiene como consecuencia el hecho de que esta política, de haber invertido en la base de la pirámide, como se ha señalado aquí en diferentes ocasiones, también ha tenido un resultado virtuoso en la economía, es decir, han mejorado las ganancias de las empresas, han mejorado las ganancias de los bancos, en fin, ha tenido una consecuencia económica pues de todo positiva y que pues aquí lo está constatando una instancia internacional, el Banco Mundial, no solo son datos nacionales y por eso queremos presentarlo aquí para, pues esto también cambia la imagen que se tiene de que solo la política de la Cuarta Transformación pues está enfocada a un sector de la población, el sector más vulnerable, el sector más pobre, y aquí estamos viendo que la consecuencia es que favorece al conjunto de la sociedad y a todos los sectores, teniendo como resultado el aumento de la clase media de manera histórica. Aquí queremos destacar que en esta gráfica se muestra este cruce donde el sector de las personas que viven por debajo de la pobreza, por primera vez en la historia de México, son menos que la clase media. O dicho de otra manera, la clase media por primera vez en México, el número de personas, el porcentaje de la población es mayor que el de la clase media por mucho, por más de 12 puntos. Entonces, esto es algo histórico y que podemos ver en la siguiente gráfica cómo la estadística internacional del Banco Mundial coincide con la del INEGI para aquellas personas, comentócratas, gente que no cree en lo que se está haciendo, pues aquí coinciden tanto a la estadística nacional, a veces dicen que se mueven las estadísticas nacionales para ajustarlas a los objetivos del gobierno, y aquí se muestra cómo una instancia internacional como el Banco Mundial constata que efectivamente el aumento de la clase media en este caso y de la reducción de la pobreza pues está de acuerdo en las proporciones de la estadística nacional. Solo aclarar que en el caso del INEGI no mide la clase media, sino considera a la gente no vulnerable como parte de la estadística. Y aquí, pues, el 42% de la población hoy en día, pues, no tiene problemas, digamos, económicos,
puede satisfacer sus necesidades, y ahí está considerado pues un porcentaje muy pequeño de la gente más rica del país, pero que pues en el caso del del Banco Mundial no considera. Por eso hay una diferencia ahí de 3 puntos, pero esa pues es la minoría de las personas que tienen mayores ingresos en nuestro país. Por eso pues solo queríamos destacar y presentar estos datos. Creemos que contribuyen al debate nacional sobre el modelo económico que está innovando en la Cuarta Transformación y del mejoramiento del conjunto de la sociedad mexicana de acuerdo a esta política. Muchísimas gracias. Con permiso. El anterior. Miren qué interesante. En el año 2000 es población en pobreza y clase media en porcentaje. En el año 2000, después de 3 sexenios de neoliberalismo, a la entrada del siglo XXI, la clase media en México representaba, estos son datos del Banco Mundial, importante porque es una referencia internacional que muchas veces no está de acuerdo con nosotros incluso. La clase media era el 18.1% de la población y las personas con pobreza el 55.1%. Prácticamente no cambia. Digamos que con Peña llega al 26%. Perdón, aquí, al 27.2%. La pobreza y la clase media, perdón, es pobreza 35.3% y clase media 27.2%. En el 22, recuerden que aquí fue la pandemia, una caída del 8% del Producto Interno Bruto y pues mucho sufrimiento, no solo por cuestiones de salud, sino también por la economía, es algo que vivió el mundo entero, por el cierre de los negocios derivado de la pandemia. Y después, en 2022, de acuerdo con el Banco Mundial, es la primera vez porque desde aquí se mide, no se tiene atrás. Es la primera vez que en México hay más personas que están reconocidas como en clase media y menos personas en pobreza. Y luego viene el brinco del 2024. Fíjense, comparen esto con esto. Esta es la brecha. Y ahora no. Claro que queremos que haya todavía menos personas en pobreza. Pero miren cómo cambió. Hay más gente que tiene pues las principales necesidades resueltas, ya no hay vulnerabilidad, le llama el INEGI, frente al 21.7%, de acuerdo al Banco Mundial. ¿Qué fue lo que ocurrió en México? Se llama Cuarta Transformación, se llama gobierno humanista, se llama economía moral, programas de bienestar, derechos, no programas asistencialistas, sino derechos. Mira, pásame la gráfica de cómo crece la pensión adulto mayor. Se construye una nueva política social de bienestar, de derechos. Miren aquí, justo, del 22 al 24.
prácticamente se duplica la pensión adulto mayor. Bueno, de 3,850, pero en el 2022 a 6,000 pesos por persona. Y luego pásame el salario mínimo, que no la trae Ariadna ni Jesús, pero la tenemos por ahí. ¿Sí la tiene? Ahí está. Del 22, 197 pesos, al 24, 260 pesos diarios. Vean el brinco. Muy interesante. Eso es por el bien de todos, primero los pobres. Esa es en esencia la transformación del país. Hoy hay en México más familias que se reconocen como clase media, es decir, que salieron de la pobreza, de acuerdo con el Banco Mundial, más porcentaje de familias que están en este sector que personas en pobreza. ¿Cuál es el objetivo? Pues que siga la tendencia, que siga la transformación. Bueno, ahora sí, preguntas del tema. A ver, vamos a ver, Carlos, por acá. ¿Qué tal, doctora? Carlos Guzmán, de 4 Telecomunicaciones Veracruz. Pues consultarle a usted este tema de los impuestos, los 51,000 millones, ¿van a ser, como dice el comercial de la empresa del señor Salinas Pliego, en abonos chiquitos? ¿O cómo va a ser el tema del pago? Y también, de inicio, ¿qué opinión le merece que el día de ayer Salinas Pliego haya buscado una entrevista con Donald Trump en una cena que se tuvo el día de ayer? Lo que presentamos aquí es a lo que tienen derecho de acuerdo al Código Fiscal y de acuerdo a las resoluciones de los tribunales. En el momento en que se notifique a estos grupos empresariales o a este grupo empresarial a través de 2 de sus empresas, como dice la ley, ellos tienen espacio para poder acceder a esos beneficios de ley y de resolución. Y ahí pues ya se dará más información. Hay que ver pues qué es lo que contesta el grupo. Del otro ya no voy a opinar, la verdad. No creo que valga la pena. Yo creo que la gente lo que tiene que conocer es que son adeudos que vienen desde el 2008, que hay resoluciones judiciales, que hoy se llegó a la última instancia. Y es importante porque ha sido un tema público que por parte del SAT se diga públicamente pues qué es lo que viene y a qué tiene derecho. Y la verdad, ojalá pague, la verdad, que en el momento que se notifique pues viene el proceso de ver de acuerdo, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo dijiste, Antonio? Con la gráfica. Dice, en caso de intención de pago podrá solicitar ajustes conforme a las sentencias de los tribunales, dependiendo del orden y esquema de pago, porque así dice el código. Entonces ya en su momento pues ya se verá en enero cuando se notifique. Estos 51,000 millones, ¿para qué podrían servir? Aprovechando que está la Secretaría del Bienestar, ¿para cuántos programas sociales podrían beneficiar? Pues, por ejemplo, la pensión Mujeres Bienestar tiene el próximo año 59,000 millones. Claro, depende. También podemos aumentar las becas. Se va a utilizar para la gente.
Segundo tema que quiero consultarle, doctora, pues este tema de los impuestos que se aprobaron en el Congreso de la Unión para países que no tienen tratado comercial con nuestro país ha generado varias cuestiones. Entre ellas, el día de ayer leíamos que la India está buscando un acuerdo, una solución con México por ese intercambio comercial que se tiene básicamente de medicamentos. Es consultarle si se está trabajando esto con la Secretaría de Economía, con Marcelo Ebrard a la cabeza, o qué es lo que se está trabajando al respecto, doctor. Es conjuntamente Relaciones Exteriores, por tratarse de la relación con otros países, y la Secretaría de Economía. La decisión del Senado, finalmente, a propuesta nuestra, nosotros hicimos una propuesta y ahí dijimos, bueno, que se abra un espacio de trabajo, sobre todo con los pequeños y medianos empresarios, porque muchos de ellos o de ellas utilizan muchos insumos que vienen de otros países con los que no tenemos tratado comercial. Entonces, lo que no queremos es ni provocar inflación, o sea, de que aumenten los precios producto de estos impuestos, ni tampoco generar un problema de que ya no se vayan a producir algunos productos en México porque traen insumos de estos países con los que no tenemos tratado. Entonces hizo una mesa de trabajo y de la propuesta original a la propuesta final cambió bastante gracias a ese proceso. Y nosotros pues estuvimos totalmente de acuerdo porque ese era el objetivo. De ahí, de todas maneras, la Secretaría de Economía tiene distintos esquemas en donde puede poner pues distintos esquemas que tiene la ley para poder reducir estos impuestos, o poner tiempos, en fin, otras consideraciones. Todo dentro del marco de la ley, no hay nada que sea subjetivo, alguna ocurrencia. Y en el caso de la India, en el caso de China, en el caso de Corea del Sur, que son los que más se han acercado, hay mesas de trabajo para pues ver bajo qué condiciones. En el caso de los medicamentos, ahí no hay impuestos, aunque nosotros sí queremos aumentar la producción de medicamentos en México, que es parte de otras acciones que estamos haciendo. Con esos países que menciona, China y especialmente Corea del Sur, ¿se buscaría un tratado o un acuerdo comercial? Porque es diferente uno y otro. Pues no sé si es un tratado, un acuerdo comercial, algún esquema. Nosotros no queremos enemistarnos con ningún país, con ningún pueblo, con ningún gobierno. Lo que buscamos pues siempre es el desarrollo nacional dentro de un plan que nos fijamos, que le llamamos el Plan México, que este año inició dando algunos resultados, aún con la situación internacional. Por ejemplo, por primera vez en el sector textil, después de varios años, empezó a cambiar un poquito la curva en términos de la disminución de importaciones y aumento de la producción nacional. Y así como eso estamos trabajando en otros sectores. Y ya iremos informando también pues, de estos diálogos que se tiene con todos los países, cómo va mejorando y poniéndose en marcha el Plan México. Y ya antes de terminar, consultarle también, este fin de semana va a ser un recorrido el domingo en lo que es la estación Lechería hacia lo que es la parte del AIFA del interurbano. Es consultarle si después del recorrido se definirá la fecha ya de inauguración de lo que es este tren, que acortaría mucho la distancia entre lo que es la parte del AIFA y lo que es la terminal de Buenavista. Consultarle justamente este tema y una más. Sí, hoy vamos a dar el banderazo de salida a varios equipos de repavimentación en el oriente del Estado de México. Saliendo de la mañanera vamos para allá. Mañana vamos a estar en Querétaro. Se va a inaugurar una nueva planta de ciclo combinado de gas natural de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a ir a ver el avance del tren México-Querétaro, entre otras visitas que vamos a tener. Y el domingo, en efecto, vamos al recorrido por primera vez de la estación Lechería a el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Está terminada prácticamente la obra civil. Quedan algunos puentes peatonales a las estaciones
que no se podían hacer porque había algunos conflictos sociales, ya están resueltos. Entonces, en realidad solamente queda eso pendiente y queda pendiente todo el periodo de señalización y pruebas, que por ejemplo en el caso de el Toluca Observatorio, queríamos inaugurarlo este diciembre, todavía las pruebas están llevando un tiempo y va a ser hasta enero, la parte de Santa Fe Observatorio, pero va muy adelantado. Es difícil poner una fecha cuando se trata de pruebas y señalización. Lo que queremos es que ocurra el primer trimestre del 2026 y obviamente que para el Mundial ya esté listo, para que quien aterrice en el AIFA pues pueda venir en tren hasta Buenavista. Y ya para finalmente consultarle, en abril pasado, en la parte de Milpalta, lo que es Tecómitl y lo que es San Juan Ixtayopan, fue muy sonado un caso de una joven que se llama Fanny Martínez Zúñiga, que el 22 de abril desapareció en la parte de Tecómitl hacia Tetelco, iba a pagar su renta, pero esta chica desapareció. Su hermano es un artista gráfico muy connotado, incluso hizo un mural muy grande en San Juan Ixtayopan. Usted conoce lo que es este parque de las ánimas que está pegado a Tulyehualco. Nos llamó mucho la atención a mi esposa Mine y a mí justamente el caso, y queremos consultarle si es que hay algún avance de esta investigación, si conoce el caso, si le puede preguntar a la jefa de gobierno en qué va este caso. Es una chica que no tenía mayor tema, un estudiante de Derecho que fue, le comentaba, a pagar su renta, si no me recuerdo, a Tetelco, y ahí desaparece. Ese mural es muy grande, incluso ha sido motivo de varios reportajes. No sé si nos pueda comentar algo, doctor. Vamos a preguntarle al Gabinete de Seguridad y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que nos puedan dar información. Claro que sí. Bueno, vamos con otras preguntas. A ver, por acá. A ver aquí la compañera. Buenos días, Presidenta. Bertalicia Galindo, Alcanzando el Conocimiento. Bueno, pues de los programas de bienestar y de lo que se ha mejorado y lo que informa hoy el Banco Mundial, ¿cómo se podría todavía, cuáles son como las perspectivas para el próximo año, para esta tendencia todavía que sea mayor, que se beneficie más la clase media y, por supuesto, pues todas las clases sociales? Bueno, obviamente los programas de bienestar ya los vamos a informar en enero, los aumentos que tienen de acuerdo a la inflación y la ampliación de algunos programas. Vamos a pasar de 845,000 millones de pesos, 845,000 millones de pesos destinados a programas de bienestar a 1 billón de distribución directa a las y a los mexicanos, como derechos. Esto tiene que ver con el aumento de los propios programas, los 2 programas nuevos que hicimos este año, Pensión Mujeres Bienestar y Beca Rita Cetina, y también el programa de salud Casa por Casa. Entonces, este es un aumento pues muy significativo, son más de 150,000 millones de pesos de aumento entre 2025 y 2026 directo a la gente a través del Banco de Bienestar. Ese es lo primero. Lo segundo es que, como informamos, aumenta el salario mínimo. Eso pues obviamente va a impactar en reducción de la pobreza y mejora del bienestar y la calidad de vida de las y los mexicanos. Además, pues obviamente se requiere inversión pública e inversión privada. En enero también vamos a informar de qué tamaño es la inversión pública y algunos esquemas que estamos desarrollando de inversión mixta que nos van a permitir aumentar la inversión pública en el país, siempre garantizando la propiedad de la nación y el desarrollo del país, desarrollo sustentable del país, con cuidado del medio ambiente y con bienestar, con justicia y también garantizando la honestidad. Entonces, va a aumentar la inversión a partir de proyectos mixtos, como ya lo presentamos en electricidad,
En petróleo lo vamos a informar y en otros temas también de inversión mixta. Y además estamos preparando una serie de medidas, de acciones, de programas que ayuden sobre todo a los pequeños y medianos empresarios a tener acceso a crédito. Eso es muy importante. Y algunas otras acciones que vamos a desarrollar. Estamos seguros que la tendencia va a seguir porque es el mismo modelo económico, con mejoras todavía, por eso le llamamos el segundo piso de la cuarta transformación. Ha dado resultados. Miren, pon la primera gráfica que puso Jesús. Es el país de América Latina que más aumentó la clase media. Miren Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, Honduras, Paraguay, Costa Rica, Brasil y México. Pero además, como bien decimos, se trata de prosperidad compartida, porque puede haber crecimiento económico, pero si esa generación de riqueza solo queda en unos poquitos, pues no hay distribución y no le toca al que menos tiene. Por eso el por el bien de todos, primero los pobres, lo que demuestra es que es en efecto por el bien de todos y de todas en el país. Entonces, esto es prosperidad, es justicia social, es desarrollo, es bienestar. Y al final, lo que decía Morelos, se gobierna por la felicidad del pueblo. Y este es el resultado de 7 años de transformación. En ese mismo sentido, con los planes que tienen de inversión pública-privada, de bueno, pues hacer muchas más cosas, ¿podría bajar el índice inflacionario y ya evitar menos recortes en la tasa de interés? No lo creemos. Ayer el Banco de México disminuyó todavía más la tasa, qué bueno, porque eso ayuda a la inversión. Ha hecho muy buen trabajo, la verdad, el Banco de México, con su gobernadora, se llama al frente, Victoria. Fueron cautos de si el año que entra van a seguir bajando, pues porque están esperando a ver el tema de la inflación, pero si vemos la inflación, aunque tuvo un ligero aumento en el último mes, pues en realidad es menor que la que había. A ver si tienen por ahí la gráfica de la inflación, ahora la ponemos. Pero en realidad está controlada la inflación. Por eso esta idea de que si aumentan los salarios, aumenta la inflación es falsa. Por supuesto que siempre hay que estar midiendo y queremos, por supuesto, que aumente la inversión para tener también crecimiento económico, pero que haya distribución de la riqueza, porque si no el crecimiento pues se queda en unos cuantos. En otro tema, Presidenta, ayer se pronunciaron los presidentes de Rusia, de China, de Colombia, de Brasil por un frente para pues llevar a la paz con el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, y calificarían de un error gravísimo si Estados Unidos atacara a Venezuela. ¿Usted está ya en ese frente con todos estos países? Estamos en contacto. Nuestra posición es, como le he dicho en los últimos días, no a la intervención. Y lo que pueda ayudar México, como lo ha hecho siempre, ahí vamos a estar. Pero es una posición soberana y basada en nuestra Constitución. Y por último, en el TEMEC se ha mencionado que Estados Unidos en esta revisión tiene más de 54 puntos con México, lo mencionó también el primer ministro Matt Carney. ¿Nos podría decir algunos de estos puntos? Lo he mencionado varias veces, incluso aquí el secretario de Economía lo ha dicho. Ellos le llaman barreras no arancelarias al tratado, que van desde temas complejos, como algunos temas que ellos consideran en relación a la producción de energía eléctrica, por ejemplo,
hasta la situación de la empresa Calica, así, otros menores. Lo que es muy importante es que ya hay un acuerdo en todos los puntos, en todos. Se trabajó con todo el gabinete y, por supuesto, manteniéndonos con nuestros principios. Y lo mejor para México, se ha buscado en algunos casos encontrar puntos medios y en otros casos pues sencillamente ellos han entendido que no podemos avanzar más. Entonces se ha avanzado prácticamente en todos los puntos, en los 54, no prácticamente, se avanzó en los 54 y eso pues nos pone en una mejor posición para la revisión del tratado, que repito, es muy interesante, lo han retomado poco los medios, valdría la pena. Lo que declaró el embajador Greer relacionado con el tratado comercial, el TEMEC. Entonces, somos muy positivos, soy muy positiva, muy optimista para el próximo año, la verdad. Hemos estado trabajando mucho y sobre todo optimista porque el pueblo de México siempre nos saca adelante. Una última, del glifosato. Bueno, el sexenio pasado con el CONACYT con H se hicieron varias opciones, varias alternativas y también pues diferentes centros de investigación han desarrollado también desarrollos con biotecnología, pero a lo mejor falta inversión o qué faltaría para que tuviéramos un sustituto del glifosato. Todavía falta la sustitución de algún producto de este tipo, pues tiene que ver con varios temas, también tiene que ver con el costo y la posibilidad de producir en serie. Entonces seguimos trabajando en ello, más ahora, ayer lo preguntó Alma de la jornada, pues obviamente más con los resultados que hubo recientemente de un estudio que en realidad no fue cierto, que así se informó hace algunas semanas, pues es evidente que tenemos que encontrar un sustituto lo más pronto posible para poder mejorar la salud de todas y de todos. Y en eso está trabajando la Secretaría de Ciencia y Tecnología y muchos grupos de investigación en México y en otros lugares del mundo. Gracias, presidenta. Gracias. Vamos. A ver, aquí. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Arturo Pavón, de Efecto Colateral. Preguntarle acerca de Acapulco, del anuncio que nos acaban de dar. ¿Hubo alguna participación, aparte de los recursos federales y estatales, hubo participación de la iniciativa privada? La iniciativa privada más bien está participando en recuperar todavía algunos hoteles o negocios que ya no pudieron levantarse después del Otis. Ya queda creo que nada más un hotel. Han hecho un trabajo excepcional los compañeros. Ya venía, pero ahora también a cargo de Sebastián. Por ejemplo, había estos edificios en la parte de Acapulco, Diamante se llama, ¿verdad? No, ¿cómo se llama? Diamante, ¿verdad? Había muchos edificios ahí donde cada quien cada familia es dueña de un departamento distinto y no tenían una administración común. Entonces, pues fue muy difícil poner de acuerdo a todos, encontrarlos, dónde están, para ver cómo los seguros podían trabajar para poder rehabilitar los edificios. Se ha avanzado mucho en ello, pues es un trabajo, imagínense, de encontrar a los dueños de cada departamento, ponerlos juntos. También hay otra zona donde está lo que era la playa Condesa, no sé si todavía se llama así. Así era cuando yo era niña, supongo que sí se sigue llamando igual, que había muchos edificios que se hicieron con tiempos compartidos y de esta manera que también había sido muy difícil y ya se están poniendo de acuerdo para rehabilitarlos. Y ahí participa mucho la iniciativa privada, o restaurantes que se han rehabilitado, hoteles como el hotel, creo que el CID se llama, ¿sí se llama así? Que ya una empresa decidió que lo va a rehabilitar. Entonces la iniciativa privada ha estado participando más en ello
Y también ha habido algunas donaciones. El Cano se llamaba, perdón, el Cano. En el CID creo que es en Mazatlán. Bueno, no sé. Ya vamos a revisar los datos. Pero bueno, ese hotel ya hay un grupo que ya lo está rehabilitando. Entonces, hay mucha participación y mucho consenso. Ya ha habido algunas donaciones para la rehabilitación de espacios, pero la mayor parte de la inversión en la costera es del Gobierno de México y una parte muy importante del Gobierno estatal, sobre todo en la panorámica. Gracias. Toda la inversión en Acapulco que vamos a hacer es de alrededor de 7,500 millones de pesos, pero ahí está también las plantas de tratamiento, el subir las plantas de bombeo, la planta de separación de basura y algunas obras de infraestructura carretera que se están desarrollando en todo Guerrero. Gracias, presidenta. Salinas Pliego ha tomado con tintes personales todo este asunto del cobro. Yo creo que sería muy pertinente sí especificar que no es ninguna cuestión visceral, sino que efectivamente, como dice usted, es la aplicación de la ley. Pero a pesar de que él lo toma de esa manera y ante todo el tiempo que se ha pasado aplazando o a través de amparos los pagos, todavía se le da la oportunidad de que al tener la intención de pago se le pueda dar algún descuento. Es la ley, es la ley. O sea, las resoluciones de los tribunales, ¿qué resolvió la Corte? La Corte resuelve que no son procedentes los amparos. Entonces, ¿qué queda fijo? Las resoluciones de los tribunales. Y las resoluciones de los tribunales son en ese sentido. Entonces, como siempre lo hemos dicho, aquí no hay un asunto ni personal, ni político, ni nada, sino sencillamente lo que dice la ley. Entonces, no es que la presidenta esté haciendo algo particular o el director del SAT haga algo particular ¿por qué ahora son 51,000? Porque la ley también dice que se va actualizando. Pues así dice la ley, así dice la resolución de los tribunales. Y nosotros, pues tenemos que cumplir la ley. Entonces, por eso es importante que se conozca. ¿Cuál es el criterio para definir esa intención de pago? O sea, él me va a decir, sí, voy a pagar y ya. Pues en el momento que se notifique, ellos tienen que decir sí, vamos a pagar. Okay. Vamos a creer. Sí. Bueno. ¿Cuál era el destino de los recursos? Porque ahora con los programas sociales estamos viendo que hay un gran presupuesto para dedicárselo a los programas sociales, pero antes en el periodo neoliberal, ¿dónde quedaban esos recursos? Pues es una buena pregunta. Son dos temas. Tres. Uno, hay más recaudación. A ver, ponte la gráfica de recaudación que nos ha pasado Antonio. Que por cierto, Antonio es un gran servidor público. Tiene, imagínense las presiones que luego llegan. Y ahora, en acuerdo con Tony, con el secretario de Hacienda, se van a hacer públicas ¿cómo les llaman? Los criterios para hacer auditorías, para hacer los créditos fiscales, en fin, para que no se ande diciendo que hay algo que está fuera de la ley, sino se van a hacer públicos y eso va a dar certeza a todos. Pero ha hecho un gran trabajo. Imagínense, del año pasado a ¿cuánto recaudamos adicional? 500,000 millones de pesos, ¿no? Fíjense, no, pero vete antes, al 17, 16, lo que se recaudaba. Vean nada más cómo aumenta la recaudación. ¿Ustedes creen que si hubiera corrupción se recaudaría más?
por eso digo, uno, que el presidente López Obrador cuando llegó puso en la Constitución que estaba prohibido condonar impuestos. O sea, que no era cosa del director del SAT o del secretario de Hacienda o de nadie condonarle a alguien de acuerdo a alguna subjetividad o criterio, condonar impuestos. Todos tenemos que pagar impuestos. Eso es lo primero. Lo segundo, la honestidad en la recaudación. Aquí está Raquel Buenrostro, que fue directora del SAT en su momento, hoy secretaria de Anticorrupción, otra gran servidora pública, que generaron un esquema distinto, este es el impuesto, pues hay que pagarlo. Y la verdad, la mayoría de los empresarios, hay que decirlo, han cumplido, la gran mayoría. Y si hay una controversia respecto a alguna definición que haya hecho el SAT, hay un espacio siempre para recibir en el marco de la ley. Entonces, no se condona. Segundo, no hay corrupción. Por más que quieran decir que hay corrupción, esto sería imposible, la recaudación, si hubiera corrupción. Y lo tercero, pues es que se destinan de manera transparente y clara los recursos a dónde van. Pero además había otra política. La política era ayudar al de arriba. Pues ahí está el rescate bancario, el rescate carretero. Entonces, ¿a quién se apoyaba? A muchas empresas que en la época del FOBAPROA, que más fue totalmente oscuro y discrecional, cómo se distribuyeron aquellos recursos después de la crisis del 94. Y se rescató a los de arriba, nunca se rescató a los deudores, a los de abajo, a la gente que debía dinero. La gente perdió todo, porque de la noche a la mañana le aumentaron los intereses y sus deudas. No se decidió apoyar al deudor de abajo, se decidió apoyar al de arriba, y además con mucha corrupción y oscurantismo en el proceso. Ahora es distinto, es lo que se recauda, ¿a qué va? Programas de bienestar, educación, salud. Ahora nosotros estamos destinando a vivienda, los derechos fundamentales de las y los mexicanos, programas de bienestar y obras públicas, que también es histórico cómo se recuperó la capacidad del gobierno, del Estado mexicano, digamos, para volver a invertir en obras estratégicas. Miren, hoy la refinería Dos Bocas, que tanto criticaron, ¿cómo la criticaron? La refinería Olmeca, hoy está produciendo 300,000 barriles diarios de gasolina y diésel que antes se importaba. ¿No será una obra estratégica? Claro que sí. Entonces, sí hay un cambio profundo, y todavía nos falta más, pues. Por eso trabajamos todos los días para el bienestar del pueblo. Gracias. Ya nada más para finalizar, si la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, pudiera dar alguna recomendación para la optimización de los presupuestos estatales, porque le digo, el caso en Nuevo León, el diario oficial del Estado está de vacaciones y regresan hasta el 7 de enero y no se ha anunciado el presupuesto de egresos. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Se quedan con el del 25 o qué pasaría? Sí, se queda el del 25. No ha habido acuerdo en el Congreso de Nuevo León para la aprobación del presupuesto. Entonces, cuando no hay un nuevo presupuesto, porque solo los congresos estatales y en el caso del federal, la Cámara de Diputados tienen la atribución para aprobar los presupuestos.
Si no se tiene un acuerdo, se sigue trabajando con el presupuesto anterior, con la distribución del presupuesto anterior. ¿No afectaría pues las obras que se tienen planeadas para el Mundial? Bueno, habría que preguntarle al gobernador de Nuevo León, ¿verdad? Pero no es que se quede sin presupuesto el Estado, se trabaja con el modelo anterior. Por cierto que hablé bien de Raquel, de Tony, de Grisela, una excelente servidora pública, todos en el gabinete. Jesús, ¿saben desde cuándo nos conocemos con Jesús? Desde como 1983. Él estaba en el CCH Naucalpan, ¿no? Yo ya estaba en la Facultad de Ciencias. Y después en el movimiento estudiantil del CEU, pues nos conocimos, ¿no? Pero pues, son muchos años de conocer a Jesús. Ariadna, pues no se diga, es extraordinaria. Y Bulmaro, que está con nosotros, que es el rating mayor de… Bueno, ahí se las va con Noemí. Muchas gracias, presidente. Sí. Bueno, vamos, vamos atrás porque no ha preguntado la compañera y luego adelante. Y luego vamos a Sonora para que… Buenos días, presidenta. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX y Super Estéreo Milet. Preguntarle sobre si, respecto a las farmacias del bienestar, si estas cumplen con los requisitos de la Ley General de Salud en cuanto al almacenamiento, la conservación y la preservación de medicamentos, y cómo se va a garantizar justamente la conservación de estos fármacos, siendo que van a ser módulos que están pues a la intemperie, fuera de las clínicas del IMSS Bienestar, y sobre todo lo que tiene que ver con los medicamentos controlados, cómo es que se va a garantizar la seguridad para los pacientes. Sí, el estante que se presentó aquí no es que eso en particular sea, digamos, la farmacia del bienestar. Es un estante que distribuye medicamentos para el programa Salud Casa por Casa. Y le llamamos, en el marco de todo el esquema de distribución de medicamentos, particularmente para Salud Casa por Casa, digamos, todo el proyecto integral es farmacia del bienestar, porque tiene que ver desde la receta de la enfermera en el domicilio al adulto mayor hasta ya ir a recoger el medicamento en el centro de salud o en las tiendas del bienestar. Y estamos ampliando porque en algunos estados de la República, por ejemplo, donde no está el IMSS Bienestar, pues tenemos que encontrar también otros mecanismos para que puedan ir a recoger sus medicamentos. Son una serie de medicamentos, no son todos los medicamentos, son los que están asociados a Salud Casa por Casa y están determinados por la Secretaría de Salud y por expertos, como lo hemos dicho, y tienen que ver principalmente con el control de la diabetes y la hipertensión, principalmente para los adultos mayores, aunque hay algunos medicamentos adicionales. En algunos lugares donde la clínica es muy pequeña, pues están afuera, en otros están adentro del centro de salud, o en el caso de hospitales, pues están adentro del centro de salud. Están garantizados quien distribuye los medicamentos, porque así debe ser por COFEPRIS y tienen todas las condiciones de sanidad que se requieren. Presidente, justamente, ¿por qué si esta dinámica forma parte de este programa de casa por casa? ¿Por qué no se implementó la manera de que se les pudiera otorgar este tipo de medicamentos, digamos, básicos, quizá los más especializados, para atender a esta población? Pues ellos sí pudieran ir a las farmacias, pero si van ya los médicos a las casas a checar la salud de estas personas, de este sector de la población, ¿por qué no se hace la entrega de medicamentos? Inicialmente pensamos que esa podía ser la opción y no la hemos acabado de descartar. El problema es que tiene su dificultad la distribución de los medicamentos. Las compañeras enfermeras, enfermeros, o hay también médicas, médicos, no necesariamente se concentran en un lugar y luego ya van a sus visitas, sino que muchas veces salen de su casa y van directamente a la visita, porque viven muy cerca de los pacientes que les tocaron atender.
Entonces, el ir a un lugar todos los días, recoger los medicamentos y después ir a sus visitas médicas, pues era muy complejo para todas las enfermeras. No lo hemos descartado, puede ser una posibilidad, pero tenemos que hacer pues un programa mucho mayor de distribución de medicamentos. Entonces, lo que encontramos más sencillo es que vayan al centro de salud o, en los casos sobre todo de zonas rurales, pues que vayan a la tienda del bienestar, que son las antiguas tiendas Liconza que existían y que siempre quedan, hay una en la localidad donde viven, son 26,000 tiendas del bienestar. Otra opción pudiera haber sido que fuera en la propia farmacia del centro de salud. Sin embargo, ahí tienen que pues entrar, digamos, a todo el mecanismo del centro de salud. Entonces, para facilitarlo, pues decidimos un stand especial para poderlo distribuir. Y vamos a ver cómo está funcionando en los siguientes meses, porque apenas este mes empezó a recetar las enfermeras, en el Estado de México en particular. Entonces, vamos a ver cómo funciona la receta, recoger el medicamento y vamos a ir perfeccionándolo. El objetivo es que tengan al alcance de manera más sencilla el medicamento para seguir su tratamiento. Si no lo tienen y son hipertensos, pues que se les pueda medicar y después que se apeguen a ese medicamento, que no lo dejen de tomar porque puede ser muy riesgoso para su salud. En este sentido, la función de la megafarmacia sigue siendo la distribución de los fármacos. Sí, sigue funcionando para distribuir a todo el país y vamos a informarlo pronto. Es un espacio importante y muy probablemente sea compartido con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que a ellos les falta una parte de almacenamiento en el Estado de México y le han pedido a Birmex que pueda utilizar una parte del almacén también para su distribución. Bien, Presidenta. En otro tema, preguntarle si con el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador a algún país, ¿esto no sería un motivo de desaliento para aquellos que están pues cursando la carrera diplomática, justamente el otorgar este tipo de embajadas a figuras políticas que pues no tienen experiencia en el servicio exterior en lugar de profesionales capacitados, experimentados? ¿No cree que pueda impactar justamente en este sector de profesionales? Es por ley. Nosotros no hacemos nada que esté fuera de la ley. La ley le permite a la presidenta nombrar por designación a una serie de embajadores. Entonces, nosotros nos sujetamos a la ley del servicio exterior y entonces tengo la posibilidad como presidenta, de acuerdo con la ley, de nombrar embajadores que no vengan directamente de la carrera diplomática, y es lo que estamos haciendo. Y hay, la gran mayoría de los embajadores y embajadoras vienen de la carrera diplomática, de lo que marca la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero hay otra parte de embajadores que no tienen justamente este perfil. Pero lo han hecho muy bien, para empezar. No hay nadie que lo haya hecho mal. Y segundo, está en la ley. La presidenta puede hacer uso de esa atribución que le da la ley para poderlo hacer. ¿Qué decisión o qué la orilló a proponerle esta embajada al fiscal? Pues ¿En un qué reconocimiento momento? Por el trabajo que ha hecho y un acuerdo entre los dos de que él le interesaba irse a una embajada. Y lo va a hacer muy bien. Esta decisión, esta propuesta, ¿se la hizo usted a través de una carta, una llamada, una reunión? Sí, en una reunión se lo planteó. Bien, Presidenta. En otro tema, ya usted ha dado su postura acerca de la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina. No había yo tenido la oportunidad de preguntárselo en su momento, pero yo quisiera preguntarle, más allá de la posición ideológica,
¿No considera usted un momento importante para las mujeres en lo que tiene que ver en la esfera política? Obviamente todos estoy de acuerdo en que las mujeres avancemos, pero también hay otras consideraciones. Por ejemplo, en la elección del 24, pues éramos 2 mujeres las que competíamos, más un hombre. Pues hay diferencias, ¿no? Políticas, de visión, pero éramos 2 mujeres. Cuando Josefina Vázquez Mota fue candidata del PAN a la presidencia de la República, pues yo no voté por Josefina. ¿Qué año fue eso? 2012, ¿verdad? 2012. Voté por el licenciado López Obrador. Digan, ¿no debería de haber votado por una mujer? Pues no. Claro que qué bueno que haya mujeres en más espacios y siempre vamos a impulsarlo, pero hay otras consideraciones también. Bueno, cuando doña Rosario Ibarra de Piedra fue candidata, y miren que la admiraba muchísimo yo, pues yo decidí votar por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por consideraciones políticas también. Entonces, no todo es género, también hay consideraciones. Entonces, por eso dije, tampoco quiero entrar en mucho debate, por eso dije, sin comentarios. Y, por ejemplo, Presidenta, si este premio se lo hubieran otorgado a su homólogo de Estados Unidos, ¿hubiera hecho usted un posicionamiento oficial o considera que nuestro país debe ya de estar como al margen de este tipo de reconocimientos internacionales? Mira cómo es nuestra política exterior. A ver, ponen el artículo 89. Ya cuando sea el caso, ya. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, artículo 89 de la Constitución, lo que deben hacer todos los presidentes o presidentas de México, sin excepción, porque es la Constitución, además de que es por convicción, como lo digo. La autodeterminación de los pueblos, la no intervención. A ver, presta el micrófono. Vamos a señalarlo porque es muy importante. En la conducción de tal política, el Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos. El artículo 89 son las atribuciones del presidente o la presidenta. La autodeterminación de los pueblos, vamos a decirlo otra vez, ¿no? La autodeterminación de los pueblos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada pueblo decide cómo se gobierna. La no intervención, otra vez, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados. Todos los estados somos iguales, aunque sea un país chiquito o un país grandote. La cooperación internacional para el desarrollo,
el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Bien, Presidenta. Y finalmente, algunas columnas periodísticas han difundido, han comentado la salida de Emilia Calleja de la dirección de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Confirma usted este cambio en el gabinete? ¿Dónde salió eso? Han salido en varias columnas. No, pues quién sabe quién ande con una grilla por ahí contra Emilia. No, es una extraordinaria servidora pública, extraordinaria, honesta, trabajadora, conoce la comisión como nadie. Muy amable, gracias. Sí. ¿Quién más? Habíamos dicho el compañero. Buenos días, Presidenta. Su servidor Carlos Pozos de LM Noticias. Buenos días para quienes nos ven y nos escuchan. Antes de iniciar mis preguntas, tenemos una tradición en LM Noticias y aquí tengo este pequeño, dos presentes y una tarjeta para su árbol de Navidad. Se la dejo con el personal de comunicación. Quedó bonito, por cierto, el árbol de Navidad que pusieron aquí. Tiene esferas como de juguetes mexicanos. Muy bonito. Y bueno, de trompos, de yoyos. Y decirle que también ya está en circulación el billete de la Lotería Nacional para el sorteo magno del 24, que son más de 200 millones de pesos para la asistencia pública. Es el promotor de… Presidenta, inicio con Bolivia. Con mi primera pregunta. En la pasada, pues este tema no se ha tocado mucho en este ejercicio de comunicación circular y en la pasada 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP30, llegó a su fin con una polémica omitiendo al principal causante del calentamiento global, que son los combustibles fósiles. Muchos países se indignaron cuando la COP30, que tuvo lugar en Belén, Brasil, terminó sin mencionar a los combustibles fósiles que han originado el recalentamiento de la atmósfera. Mi pregunta es, México, ¿cómo contribuirá el próximo año 2026 en esta lucha tan importante contra el cambio climático? ¿Y qué opinión le merece que no se haya hablado sobre los combustibles fósiles en la COP30? Ayer presentamos, presentamos hace unos días, el martes, ¿no? Lo que va a hacer CFE el próximo año. Son 3 plantas de ciclo combinado, o 4, ¿no? 4 plantas de ciclo combinado, que es gas natural, pero la mayoría de las plantas son de fuentes renovables de energía o utilizan energía solar y eólica. Entonces, con ello CFE está cumpliendo los compromisos de ir aumentando las fuentes renovables de energía. Está el programa Sembrando Vida, que captura carbono por sembrar árboles y otros árboles maderables, no solamente, y árboles frutales. Es un programa importantísimo para reducir la contribución de México a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y hay que ir en el mundo disminuyendo los combustibles fósiles, que son los que causan principalmente el calentamiento global. Y el que no se haya hablado sobre los combustibles fósiles, ¿qué opinión le merece? Vamos a traer a Alicia, para que ella estuvo en la COP, para que pueda platicar cómo se dieron las discusiones, cuáles fueron las resoluciones, si les parece. Sí, Presidenta. Como segunda pregunta, ante la revisión del Tratado Trilateral con Estados Unidos y Canadá, donde la fecha pactada es a más tardar el 3 de enero del 2026, cuando se deba de entregar al Congreso de Estados Unidos un informe con su evaluación y sus recomendaciones y la postura
respecto de extender el TECMEC. La propiedad intelectual tiene una importancia central en la renegociación de este tratado trilateral. Es un capítulo robusto y detallado, la relevancia radica en la protección a la propiedad intelectual, que es considerada esencial pues, para fomentar la innovación, la creatividad y la inversión. Nosotros sabemos que el secretario Marcelo Ebrard trabaja con el doctor Santiago Nieto, que él es el titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Quisiera ver si es posible que él pudiese estar en este ejercicio de comunicación para que nos explicara la importancia de la propiedad intelectual en la revisión del tratado trilateral que ya está próximo pues, a presentarse estas resoluciones, y preguntarle, Presidenta, si usted coincidiría con el Consejo Coordinador Empresarial, quien propone extender por un periodo de 16 años a partir del 1 de julio del 2016, pues este tratado trilateral. Lo que viene ahora, de acuerdo con lo que dice el propio tratado, es una revisión, no una renegociación. Eso dice el tratado. Por supuesto que el gobierno de los Estados Unidos, desde que entró el presidente Trump, pues ha planteado una política económica en donde ha puesto aranceles o tarifas, como les llaman ellos, impuestos a todas las importaciones o las importaciones desde la perspectiva de Estados Unidos. Yo, como lo he dicho, soy muy positiva, muy optimista en relación a esta revisión y creo que lo que declaró hace unos días quien está encargado de esa revisión, que es en inglés, el área se llama USTR, es el embajador Greer, lo planteó en el Congreso de los Estados Unidos. Él dijo, ha sido muy bueno el tratado, pero hay que revisar algunos temas, más o menos en pocas palabras. Es bastante larga su intervención. Y eso pues nos da una visión y además las pláticas que hemos tenido de que vamos por buen camino y la economía mexicana va a estar bien en el 26. Ya si son 26 años, 16, 10, 30, pues ya es parte de lo que se tendrá que trabajar con el gobierno de Estados Unidos y Canadá. Gracias, Presidenta. En este ejercicio de comunicación circular, días atrás una compañera le preguntó sobre que Cabeza de Vaca había sido nombrado representante del PAN para América del Norte y usted pues ya fijó su postura. El martes 9 del mes en curso, el diputado Sergio Gutiérrez Luna y diputados de Morena, junto con Humberto Prieto, él es presidente del Congreso de Tamaulipas, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República acusando a Cabeza de Vaca de huachicol fiscal en su gobierno. Mi pregunta es en otro sentido. Quisiera saber qué opinión le merece cuando el pueblo de Tamaulipas exige justicia y que Cabeza de Vaca pues regrese lo robado y que el Congreso local pues no solo haya interpuesto una denuncia, sino también un libro con firmas apoyando esta solicitud de devolución de lo robado de Cabeza de Vaca. ¿Cuál es su opinión? Pues ahí está el Instituto Nacional para devolver al pueblo lo robado, para que, si así lo decide. Bien, finalmente, Presidenta… Tiene que responder la Fiscalía, a ellos le corresponde. Ok, finalizo con esa pregunta. En esa recta final del 2025, México vive un momento clave en su historia, pues se está poniendo el segundo piso de la Cuarta Transformación. Yo quisiera preguntarle, al término de este año, en un balance o en un corte de caja, le pregunto, ¿qué se debe consolidar ahorita? ¿Qué considera que se debe de consolidar para el próximo año? Y preguntarle, si usted hace la tradición de las 12 uvas, ¿cuáles serían sus deseos para el próximo 2026? Lo más importante para nosotros es
nuestro origen, destino, objetivo es el pueblo de México, su bienestar. Y en ese sentido trabajamos siempre. Por supuesto que tiene que consolidarse, apenas son 7 años de la transformación. El próximo año vamos a dedicar tiempo a la inversión pública de manera muy importante. Vamos a seguir dedicándole tiempo importante al tema de seguridad, que ese siempre debe ser nuestro objetivo, y a los derechos sociales del pueblo de México, humanos por supuesto, pero es educación, la garantía del sistema de salud, la vivienda, los programas de bienestar, y yo soy muy positiva. Y ya las 12 uvas, pues ya es la familia, el prójimo, la naturaleza, la patria, y después pueblo, 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 pueblo. Muchas gracias, presidente. Gracias. Vámonos. Con su permiso, presidenta. No, te prometo el lunes. ¿Vas a venir el lunes? Adelante. Gracias, presidenta. Tajcanenec, presidenta, el pueblo de Amatlán, Veracruz, y un servidor la saludamos con mucho, mucho cariño como cada semana. Tajcanenec, amigas, amigos, Tajcanenec desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en la lengua Tenec, de la variante de Amatlán Naranjos del estado de Veracruz. De un extremo a otro de nuestra nación, valoramos los instrumentos musicales no solo por su afinación o resonancia, sino por ser una herencia tangible de nuestras tradiciones, un símbolo de identidad y también de solidaridad. Porque en México las cuerdas y el zapateado son una combinación perfecta para tener una tarde llena de fiestas y vivir una alegría compartida que nos llena de mucho orgullo. Pero no hay más interpretación genuina que la de las niñas y los niños de esta tierra, capaces de convertir y dar voz a un violín y de dibujarnos una sonrisa con una jarana. Por ello, en Suave Patria, el día de hoy, vamos a rendir un homenaje a las nuevas generaciones que desde la hermosa Huasteca veracruzana preservan la tradición musical y nos invitan a mover el cuerpo con cada movimiento y son que tocan. Y como cada semana, con el permiso de usted, presidenta, amigas, amigos, les compartimos esta hermosa cápsula. En la Huasteca veracruzana hay una tradición viva expresada en la música, la danza y la poesía. Se trata del ensamble comunitario Cuitol Tenec, en el que cerca de 50 niñas, niños y adolescentes de 7 a 17 años preservan la música huasteca gracias a las enseñanzas de sus maestros y miembros de la comunidad. Tiene su sede en el Centro Cultural David Celestinos, en la comunidad de Amatlán, Veracruz. Para mí es, siempre un aprendizaje en donde cada proceso es un logro, donde veo que los niños, primero quizás llegan por sugerencia de sus padres y después poco a poco van haciendo en ellos un interés genuino en escuchar la música huasteca, en tocarla, compartirlo con sus amigos y escucharlos tocar ya en diferentes escenarios. Es mucha alegría poder compartir lo que yo aprendí con más niños de aquí y dejar una semilla sembrada. Estos cantos huastecos se han transmitido de padres a hijos y de abuelos a nietos. En cada canto se plasma la identidad y el amor por la música, la danza y la lengua Tenec a su pueblo. Ese gusto, pues yo creo que ya lo trae uno de nacimiento, porque a corta edad empieza uno a tener ánimo de aprender aquello, y eso es lo que me ha mantenido en tener todavía, en mantener esta danza.
una polla pinta y otra colorada, ponen sus huevitos en la madrugada, ponen sus huevitos en la madrugada. Cuando escucho la jarana, el violín y la quinta, me siento muy emocionado, porque es como si la música cobrara vida y nos llevara a un lugar mágico. Por medio del canto se entrelazan historias en las que el amor y la música van ligados a la tradición y al arraigo de una comunidad que lucha por mantener viva su esencia. Como vimos en la cápsula, los ensambles comunitarios no son más que un grupo de niños con amor y con cariño. Implica también compartir la música, escucharse, cuidarse y entenderse mutuamente, pues cada compás exige una atención el uno al otro. Y este es un vínculo que no depende de un parentesco, sino del amor por nuestros semejantes. Por eso, en Amatlán, Naranjos, Cuitol Tenec celebra algo muy nuestro, la capacidad de hermanarnos a través de nuestras tradiciones. Por eso se dice que la música huasteca se aprende como se aprende a hablar. Antes de leer y escribir, una niña o un niño ya sabe escuchar, responder y, por supuesto, producir música que acaricia nuestros oídos. Así que aunque no hablemos todos la misma lengua, la música revela nuestra expresión y nuestra esencia. Sin traducción, la dignidad y el orgullo que todas y todos tenemos por México. Halvinsich. Abrazos a todas y a todos. Gracias. Gracias. Gracias.